Este capítulo ofrece dos temas muy importantes que todo israelita tenía que saber con relación a las ofrendas que se presentaban en el santuario. En primer lugar, ningún impuro podía comer de las cosas santas. ¿Qué era una ofrenda santa? De las 5 clases de ofrendas que se presentaban en el santuario, en 4 de ellas los sacerdotes podían comer, y en una de ellas, que eran las ofrendas de paz, eran los israelitas que también podían participar comiéndolas. Pero Dios pone de manifiesto que al momento de tocar o comer estas ofrendas que previamente habían sido presentadas al Señor en el santuario, todo aquel que participara no podía estar impuro. ¿Y qué o qué significaba o cómo una persona podía estar impura? Los versos 4 al 6 dan una lista: un leproso, alguien que padeciera de flujo o derramamiento de semen, cualquiera que tocara un reptil, toda persona que haya tocado cualquier impureza. Entonces ellos no podían comer las ofrendas santas. Ellos tenían que esperar, dice el texto, hasta que su impureza pasara toda la noche y luego santificarse para estar listo al siguiente día y entonces disfrutar de estas cosas santas. Además de los impuros, ningún extranjero, un huésped de un sacerdote, un jornalero de un sacerdote, una hija de un sacerdote que se casaba con alguien que no era de la familia sacerdotal, podía comer de estas cosas santas. Estas instrucciones eran muy importantes y Dios esperaba que ellos observaran detalladamente todo lo que se les estaba indicando acá. El segundo aspecto que Dios exigía en este capítulo es que toda ofrenda a ser presentada al santuario debía ser sin tacha, sin defecto, porque era una ofrenda que representaba directamente a Jesús. Los versos 22 al 24 describen a un animal con defecto. ¿Qué animal no se podía presentar por los defectos que el animal tuviese? Y los israelitas debían abstenerse entonces de presentar a Jehová un animal de esta categoría. Algunos se preguntarán por qué Dios dictó tantas leyes alrededor de todo esto. ¿Por qué dedicó espacio para instruir a su pueblo con estos temas? ¿Sabían ustedes que a pesar de estas claras instrucciones, el pueblo de Dios fue precisamente desobediente en estas dos cosas que Dios se detuvo para poder suplicar y pedir que nos hiciera? Muchos años después, allá adelante, un profeta llamado Malaquías reprende al pueblo porque estaba fallando precisamente en estas cosas. Note lo que dice Malaquías: ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es menospreciable? Contesta Dios. Y cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice Dios. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, dice Dios. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová a los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Es decir, acá el profeta está diciendo: ustedes están volviendo la mesa impura. Es decir, estaban incumpliendo el primer aspecto de este capítulo. Y además están ofreciendo animales con defecto, que ustedes no serían capaces de ofrecérselo a un príncipe de esta tierra, pero a Dios sí se lo ofrecen. Dios definitivamente nos conoce. Él sabe cómo es el ser humano. Él sabe que todos nosotros padecemos de un mal, y es de que somos descuidados en lo tocante a lo espiritual. Nosotros somos atentos y muy cuidadosos en muchas cosas. Si hacemos un negocio, contamos bien el dinerito que nosotros recibimos. Si compramos un terreno o un automóvil, nos aseguramos detalle a detalle de las escrituras y que todo esté en orden. Si alguien es, por ejemplo, un panadero, se asegura de cada detalle de lo que llevará la masa y el nivel de temperatura del horno. Si una hermana va a salir, detalladamente se arregla y deja todo seguro en la casa. O sea, tenemos que reconocer que de cierto somos detallistas y muy cuidadosos en la vida, especialmente en lo que nos conviene. Pero en lo tocante al plano espiritual, allí está el problema. Difícilmente somos minuciosos y detallistas con relación a lo sagrado del Señor. Menospreciamos lo que es santo. Nos hemos olvidado de lo que es sagrado. Yo identifico varias cosas santas en la actualidad: el templo, las ofrendas, el día sábado,
La Biblia, la cena del Señor, la oración, nuestro cuerpo es templo. Y yo les puedo asegurar que es precisamente en alguno de estos aspectos, tal vez en dos de ellos, en tres o en cuatro o en todos, es donde nosotros muchas veces tenemos dificultades. El tiempo lo tenemos descuidado. El estudio de la Biblia y la oración también. Con el diezmo y las ofrendas y con el tema del sábado a veces no somos fieles. Y cuando hay la cena del Señor, muchas veces preferimos no participar de ella en desprecio de sus emblemas santos. Definitivamente, yo considero, mis queridos hermanos, que este capítulo nos deja importantes lecciones de vida. Dios coloca este capítulo en la Biblia porque sabía que su pueblo en la antigüedad iba a tener problemas. Pero más que eso, Dios sabía que su pueblo en el futuro, es decir, ahora, también tendría el mismo problema. Y por eso sí nos conviene continuar estudiando la palabra de Dios. Y es importante para nosotros estudiar estos libros. Pensamos que porque son del pasado, para un pueblo en el pasado, no tienen lecciones para nosotros. Claro que sí, porque todo se repite tristemente en la historia. Y si ellos se equivocaron allí, bueno sería si nosotros tratamos de no equivocarnos también y dar los pasos en falso que ellos dieron. Que Dios nos bendiga. Seamos cuidadosos con las cosas sagradas y definitivamente nos irá muy bien en nuestra vida espiritual. Feliz día.